Bueno, como título colocamos este nombre, vamos a introducirnos a lo que es la inteligencia emocional. Tenemos alrededor de 2 horas y media, que va a ser un espacio donde sinceramente pues vamos a tratar de tocar lo más básico de lo que es la inteligencia emocional. No manches, ¿me Eh, conectaste como yo? en la actualidad, en la actualidad tenemos que ya es muy conocido este título de la inteligencia emocional. El más conocido y el más aclamado de todos, pues es Daniel Goleman, el que empezó a sacar este título de inteligencia emocional, su libro Inteligencia Emocional, que se dio a conocer por ahí de la década de los 90. Pero qué importante es que nos estemos actualizando, puesto que la inteligencia emocional también ha estado actualizándose e incluso Daniel Goleman, muchos términos de los que habla en su libro de inteligencia emocional, ya no los utiliza. Entonces sí es muy importante que nos actualicemos en este tema y que comprendamos más, porque podemos estar cayendo en ciertos neuromitos o en ciertas palabras básicas que pueden llegar a confundir o que no podemos no podemos transmitir correctamente lo que es el concepto y el aprendizaje y cómo se desarrolla la inteligencia emocional. Bueno, vamos a conocer primero lo que es una emoción. Vamos a conocer también aspectos o conceptos importantes de las neurociencias ligados a lo que es la inteligencia emocional. Titulamos esta masterclass Introducción a la inteligencia emocional. Les doy a conocer un poco de lo que es INAD, es un instituto de neurociencias aplicadas al desarrollo. En este mes vamos a cumplir ya 5 años que nos empezamos a desenvolver, a desarrollar. Ya vamos a cumplir 5 años de trabajar con las neurociencias. Fuimos una de las primeras instituciones que empezó a trabajar en la educación a distancia y con estos temas de neuroeducación aplicadas tanto a la educación como al desarrollo personal. Nosotros somos una institución que se ubica en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Parral, Chihuahua. Y uno de nuestros lemas principales es educar con espíritu. Significa que tenemos que preocuparnos por pulir nuestra profesión en base a la vocación que a nosotros nos mueve. Y esto va a implicar que vamos a transformar vidas por medio de contenido educativo digital. 3 puntos importantes de la inteligencia emocional. Uno, que podemos desarrollar competencias para que nuestros hijos e incluso pues nosotros conozcamos más cómo funcionan las emociones y entre más autoconocimiento podamos desarrollar, pues mejor vamos a poder desenvolvernos. Algo de lo que tenemos que tener en cuenta y que lo mencionan los principales autores de la inteligencia emocional es que el conocer nuestras emociones es un 80% de éxito en nuestras vidas personales, en nuestro desarrollo como profesionales. Cuando digo éxito, no me refiero exclusivamente a que tengamos una gran profesión y que nos volvamos millonarios, como luego en veces se puede tachar esta situación, se puede tachar de que el éxito se liga mucho a estos términos de dinero, de transformación cuántica, de que de la noche a la mañana soy un hombre poderoso. No, el éxito lo podemos medir cuando soy una buena persona, cuando soy un buen padre de familia, cuando me desenvuelvo como educador de una manera excelente, que me apasiona lo que estoy haciendo, puesto que el desarrollo profesional está seriamente ligado a cómo a nuestra felicidad, a cómo nos va en nuestras vidas. Y entonces prácticamente lo que vamos a tratar de llevar a cabo, de impactar, es que la inteligencia emocional tiene que aumentar nuestro bien personal, nuestro bienestar personal y nuestra calidad de vida. Dado esta pequeña introducción, ahora sí vamos a entrar a lo que es la materia, a lo que vamos a empezar a descubrir en base a todo lo que es esto de la inteligencia emocional. Y para empezar, pues les dejo esta frase para recordar de Van Gogh que nos dice, no olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Una frase para recordar, para tenerla en cuenta y sobre todo que nos da
la primicia de que las emociones pues son muy importantes. En esta primera diapositiva les voy a dar como el título del concepto o del conjunto de cosas que vamos a estar analizando. Por ejemplo, pues vamos a empezar con este tema que vamos a abordar. Conoceremos cómo se generan los estados de ánimo y la importancia de este en la relación docente-alumno. Esto es lo primero que vamos a estar analizando en estas primeras 4 o 5 diapositivas. En cada 4 o 5 diapositivas vamos a tener esta pausa para hacer una retroalimentación sobre lo que acabamos de ver. ¿Ok? Vamos a continuar. Y la primera pregunta que tengo para ustedes, la pueden analizar, reflexionar ahí en su mente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, muchas veces como docentes o incluso como padres de familia, la tenemos asociada a una persona que tiene un buen desarrollo cognitivo, que es sumamente ágil mental y que incluso hemos caído en clichés o en etiquetas, mejor dicho, porque resulta que luego decimos que nuestro hijo, que nuestros alumnos son inteligentes porque tienen una buena calificación. Sin embargo, la inteligencia es tener esta oportunidad, saber escoger entre varias alternativas y saber disponer en ese momento de acuerdo con sus circunstancias. La inteligencia nos hace comprender, discutir, analizar, deliberar, llegar a diferentes juicios para encontrar diversas ideas. Vamos derrumbando esto de que la inteligencia es medible solo por nuestro coeficiente intelectual. Hay personas o podemos analizar diferentes formas de desarrollarnos personalmente y que no es necesariamente tener una buena calificación dentro de nuestras clases o como alumno tener una buena calificación para decir que es inteligente. Seguimos introduciéndonos en este tema y ahora vamos a agregar a nuestro cerebro y la inteligencia. Bueno, el cerebro, hay diferentes terminologías. Luego hemos escuchado que el cerebro es un músculo, es un órgano. A lo mejor podemos asimilarlo con un músculo por el hecho de que si ejercitamos ciertas actividades, si tenemos muchas experiencias, podemos desarrollar diferentes habilidades. A lo mejor por ahí pudo existir esta confusión de que el cerebro era un músculo. Sin embargo, sabemos perfectamente que es un órgano que puede tener una inteligencia brillante o no tenerla. Qué importante es esto. Tener una gran inteligencia o no tenerla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro puede ser afectado por diversas vivencias que tiene la persona, que pueden ser eventos dolorosos como maltrato con nuestros pequeños, traumas, situaciones difíciles, vivencias que nos marcan, y esto puede frenar el desarrollo cerebral de nuestros pequeños. Hay una cualidad muy importante que vamos también a estar analizando de nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta terminología. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para aprender nuevas cosas. Y también puede ser que en esta neuroplasticidad sea afectada por medio de vivencias negativas o traumas. Entonces, podemos tener una neuroplasticidad positiva o, por lo contrario, tener una neuroplasticidad que nos limite en nuestro desarrollo tanto cognitivo o emocional. Cuando el cerebro ha sufrido algún daño, se puede rescatar diversas áreas con potencial, puesto que nuestro cerebro tiene esta cualidad de la plasticidad. Incluso cuando tenemos algún problema
que nos limita, por ejemplo, una discapacidad. Cuando una persona nace con una discapacidad o llega a tener una discapacidad por medio de un accidente, podemos reponernos ante esa discapacidad gracias a esta cualidad que tiene nuestro cerebro de ser plástico. La neuroplasticidad significa que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer diversas conexiones con neuronas, pero también tenemos la capacidad de crear nuevas neuronas. A este otro término se le llama neurogénesis. Así que entre más cosas me atreva a experimentar, más neuronas voy a tener. Otra cosa importante que tenemos que mencionar sobre la neuroplasticidad es que esta se nos da mejor cuando nos sometemos a cosas que no hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, si yo me dedico a las neurociencias, voy a tener mayores conexiones neuroplásticas cuando me desenvuelva en otra cosa, en otra actividad que nada tiene que ver con las neurociencias. Cuando me pongo a leer a lo mejor un libro de filosofía o un libro de mecánica o algo que nada tiene que ver con mi desarrollo profesional, ahí se da mejor la neuroplasticidad. Obviamente, entre más experiencias tengo, mayor neurogénesis y mayor neuroplasticidad voy a tener. El aprender un nuevo idioma, el tocar un instrumento, el pararme frente a un público, el contar actividades, etcétera, podemos sumergirnos en un sinfín de experiencias y ver cómo nuestras capacidades, nuestro desarrollo cognitivo profesional también se puede desarrollar. Entonces, esto también significa que la inteligencia de una persona puede avanzar gracias al entrenamiento. Y también significa que si conocemos nuevos términos y los empezamos a practicar, como es la inteligencia emocional, pues vamos a tener esta arma o esta información disponible para ser utilizada gracias a que nuestro cerebro cambió con la información que hemos adquirido en base a todo esto que hemos estado hablando de la inteligencia emocional. Ahora vamos a entrar a la siguiente diapositiva donde vamos a analizar qué es una emoción. Que lejos de decir exactamente qué es una emoción, lo primero que tenemos que entender de las emociones es que son un proceso. Muy bien, en esta diapositiva tenemos primero en esta lámina una descripción muy básica, pero muy, muy importante de lo que es una emoción. Lo primero que vamos a observar en esta gráfica es que nuestras emociones son educables. Si conozco mis emociones, si aprendo a percibirlas, a hacerlas conscientes, voy a poder voy a poder manejarlas, voy a poder gestionarlas para mi propio desarrollo, para mi propio provecho. Algo que también es importante rescatar en esta gráfica es que esos 90, ese numerito que está ahí arriba, nos quiere decir que las emociones duran apenas 90 segundos. ¿Sabían ustedes que las emociones duran 90 segundos? Según Lucas Malaisi, un psicólogo argentino, es el que nos comparte esta información. Las emociones duran 90 segundos. Y a lo mejor ustedes se pueden empezar a interrogar o empiezan a decir, pero ¿cómo puede ser que una emoción apenas dure 90 segundos si yo estoy enojado con mi pareja desde hace 3 años? Si yo tengo desde la mañana, pero súper enojado con tal persona. Entonces, es aquí donde necesitamos entender cómo es el proceso de las emociones. Vamos a ir profundizando en este proceso. Las emociones duran 90 segundos. Y para que me puedas entender bien este término, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que un ejemplo cotidiano, algo que a todos creo nos ha pasado. Vamos a suponer que vas por una calle de tu colonia y de repente, de pronto, sale un perro y te ladra. Te saca un súper susto, ¿verdad?
que sientes que el perro te va a morder, pero solo alcanzó a ladrarte. Das unos cuantos pasos más, sigues avanzando en tu camino y ¿qué pasa? Poco a poco vas recuperando la calma. ¿Sí les ha pasado esta experiencia? Muy bien. Entonces, cuando sale ese perro y me ladra y me saca ese súper susto, ahí mi corazón empieza a bombear mucho más rápido, el tono de mi piel cambia, tengo incluso esta reacción de defenderme o salir corriendo, que son unos de los mecanismos de los que vamos a estar hablando más adelante. Pero, ¿qué pasaría si ese perro alcanza a morderte? ¿Qué pasaría? Bueno, pues pasaría que ese ciclo de 90 segundos que calculamos que dura la emoción seguiría repitiéndose. A esto se le llama punto de enfoque. Vamos a suponer que te muerde el perro. ¿Qué pasaría? Seguirías tenso, seguirías con miedo, seguirías intranquilo y a lo mejor tendrían que hablarle a una ambulancia o tendrían que llevarte a algún hospital para poder curarte. Entonces, esa situación se vuelve un punto de enfoque porque sigues pensando y repensando el momento en el que ese perro te mordió. Una pareja que sigue enganchada con su ex es porque tiene este punto de enfoque donde la emoción se revive a cada instante. Saben nosotros, ustedes saben cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Bueno, muy sencillo, tiempo. Cada vez que yo repito en mi conciencia el evento doloroso, triste por el que pasé, cada vez que llega a mi conciencia esa emoción, se va formando un sentimiento. Si ese evento es tan efímero, donde no pasó a mayores, como pudo haber sido el hecho de que me ladró un perro, pues se queda en simplemente un susto o en una emoción que no avanzó a sentimiento. Entonces, avanzando en esta gráfica, hemos descubierto que son educables nuestras emociones, que duran 90 segundos, y abajo nos dice que las emociones son señales. Entonces, siguiendo esta gráfica que les compartimos aquí en el proceso emocional, también nuestras emociones son señales. Aquí en el recuadro rojo dice que las emociones son señales existenciales. Son esa señal que nos hace hacer algo. Por ejemplo, si yo siento atracción hacia una persona, voy a sentir esa emoción. En la misma gráfica nos dice que la emoción son energía. ¿Sí? Las señales también son energía. Esto significa que primero la emoción me hace sentir algo para que yo tenga una acción consecuente. ¿Sí? Es decir, si yo veo que, si yo siento atracción por una persona, esa es la emoción dándome una señal. En el momento en que yo me acerco a esa persona para conocerla, existe la energía que hace que me levante y que me acerque hacia esa persona para conocerla. Son atributos temporales. Son una señal que hacen que me mueva. Si hay una persona que me está molestando, me empiezo a sentir incómodo y enseguida tengo una reacción corporal, una acción conductual para decirle, hey, basta, ya no me molestes, o actúo para que esa persona deje de fastidiarme. Entonces, estos tres elementos son súper importantes para entender el proceso emocional. Uno, que son educables, dura 90 segundos. Si este tiempo se pone en un punto de enfoque donde es un bucle, va a crecer para llegar a ser un sentimiento. Y por último, tenemos que son señales existenciales que me hacen levantarme para generar un comportamiento.
En las señales podemos observar que también nos dice que son placer y disfrutar. Pregunta, ¿saben cuál es la diferencia entre placer y disfrutar? Todo lo que es placer es una actitud y una conducta pasiva. Por ejemplo, cuando yo digo, me voy a dar este placer, me voy a sentar el fin de semana a ver un partido de fútbol mientras me tomo una cerveza y me como todas estas papitas. Es un placer que me merezco porque todo este fin de semana, porque toda esta semana trabajé. Ese es un placer. Disfrutar. ¿Qué pasa cuando tenemos un gran reto dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra profesión, que tenemos un examen que tenemos que aprobar para seguir yo creciendo profesionalmente? Y paso todo un fin de semana estudiando, no salgo de parranda, no salgo de fiesta, todos los días me pongo a estudiar, a repasar conceptos y el día del examen me saco un 9, me saco un 10. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me siento? Me siento pleno, me siento contento y a pesar de que estuve trabajando y estuve con esas demandas cognitivas, con ese esfuerzo, al final me siento bien, disfruté el proceso. Un ejemplo más claro y que yo lo asimilo mucho en una actividad que tengo, por ejemplo, si practicamos algún deporte, en mi caso, a mí me gusta el fútbol y practico el fútbol cada 8 días. Voy y juego fútbol con mis amigos y algunos de mis otros amigos me dicen, pero ¿cómo puede ser que prefieras levantarte a las 8 de la mañana un domingo para ir a jugar fútbol? Está haciendo mucho sol y luego aparte terminas de jugar fútbol y terminas todo cansado y te duelen las rodillas y te duele el cuerpo, pero lo disfruto porque me encanta hacer esa actividad. Incluso si el rival es complicado y ganamos por un marcador difícil, por un marcador de 1-0, de 2-1 y el partido está muy bueno, al final de esa actividad la voy a disfrutar. Entonces, disfrutar es cuando estamos activos. Todas las actividades que nos demandan una demanda tanto intelectual o física. Pensar en cómo resolver un problema y al final lograrlo, practicar algún deporte y sentirte bien después de terminarlo. Todo lo que sea de actividad nos va a dar esta condición de disfrutar. Y el placer viene después de disfrutar. Cuando después de trabajar, después de pasar ese examen, después de ese juego, me doy un gusto, me tomo una cerveza, me como unas papitas y es como la recompensa después de disfrutar de esa actividad. ¿Quedó claro más o menos qué es disfrutar y qué es un placer? Entonces ahora van a saber cuándo están en un placer y cuándo están disfrutando. Enseguida, en la parte de abajo dice emoción primaria y emoción secundaria, que era lo que les comentaba. Primero tengo esa señal de hacer, de sentirme atraído hacia eso que quiero hacer y enseguida tengo este comportamiento que me hace hacer ciertas actividades. Por ejemplo, si son docentes o están estudiando algo sobre educación, a lo mejor no tienen una explicación cognitiva sobre por qué están estudiando. Simplemente es algo que ustedes sienten, es algo que para ustedes es importante. Emocionalmente eso los llena. Entonces, esa es la señal y esa es una emoción primaria que los lleva hacia realizar esas actividades. Entonces, el segundo punto aquí en el recuadro rojo nos dice que son reacciones que todos experimentamos. Emociones básicas, por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, ira, asco. Todas estas emociones son energía, excepto la tristeza. Abro un pequeño paréntesis aquí. Tenemos mucho más emociones, ¿sí? Hay cerca de un registro de 20 y tantas emociones, pero estas podríamos decir que son emociones básicas que podemos identificar claramente. Les acabo de decir
que todas las emociones son energía, porque las emociones son las que nos hacen comportarnos como nos comportamos, menos la tristeza. Enseguida vamos a analizar por qué la tristeza no nos da energía, sino todo lo contrario, nos quita energía. Y por último, en este punto, en esta diapositiva, hay dos situaciones que detonan nuestras emociones. O nos colocan en un modo creativo o nos ponen en un modo de defensa. Que más adelante vamos a ver de qué se tratan estos dos puntos. Pero antes de avanzar en eso en modo defensa y en modo creativo, tenemos que ver por qué la felicidad no tiene energía, sino todo lo contrario, nos quita. Y resulta que para que nosotros podamos ser felices, pues tenemos que aprender a vivir nuestras tristezas. ¿Ustedes saben vivir sus procesos de tristeza? Pregunta. Sí, sí, más o menos sabemos cómo es un proceso de tristeza, si nos ha tocado estar en el mero fondo de la tristeza, en la depresión, si hemos identificado la negación, el enojo, si hemos aprendido de nuestro dolor. Eso es vivir nuestra tristeza. Pero vamos tocándolo en partes para poder comprender mejor por qué necesitamos aprender a vivir nuestra tristeza para ser felices. Muy bien. Pues resulta que los grandes genios, las personas más reconocidas, todas estas personas que conocemos como genios, que vienen desde Jesucristo, desde eh, Einstein, desde Steve Jobs, todas estas personas que tienen grande éxito en la actualidad o que son reconocidas por la historia de la humanidad, pues estas personas tuvieron que aprender a vivir momentos difíciles, ¿sí? No existe una persona que sea tan reconocida si no antes tiene una historia difícil por la que él pasó o la que él superó. Entonces, también es importante que reconozcamos, que tengamos en cuenta que para que nosotros seamos felices, la felicidad va a estar seriamente ligada a nuestras actividades profesionales. Lo decía Steve Jobs en un discurso que dio en la Universidad de Stanford. Eh, Solo se puede ser feliz cuando realices lo que amas. Palabras más, palabras menos. Algo de estas palabras tenía las frases que dijeron. Solo puedo ser feliz si me desenvuelvo en lo que estoy amando. Si soy docente, necesito estar convencido de que eso es lo que tengo que realizar en la vida. Si soy psicólogo, si soy cualquier oficio que esté desarrollando, cualquier carrera, cualquier cosa que esté desarrollando en mi vida, necesito saber y entender que eso es lo que quiero en mi vida para poder ser feliz. La pregunta que les decía sobre la tristeza, ¿sabemos vivir nuestros duelos? Enseguida aquí tenemos esta pequeña gráfica donde nos va llevando por este proceso. La crisis es cuando nos damos cuenta de una mala noticia. Me despidieron, perdí un ser querido, perdí a mi pareja. Ese es el punto de crisis. Y enseguida viene la siguiente etapa que puede ser la negación, cuando decimos, no puede ser posible que haya perdido a esa persona, no puede ser que haya perdido mi trabajo, y empezamos a negar esa situación. Enseguida le agregamos este enojo, esta indiferencia, este coraje que tenemos porque nos está pasando cierta situación. Y en el fondo de esta curva tenemos lo que es la depresión, este estado de ánimo que nos tiene por abajo de toda energía. Esos momentos en los que no queremos levantarnos de nuestra cama, que tenemos las luces prendidas y solo queremos estar con nosotros sufriendo y llorando por dicha situación que me causó o me causa tanto dolor. Pero enseguida de esa curva vemos que empezamos a subir hasta un punto, el círculo amarillo que nos dice
que ya aceptamos esa situación. Es cuando ya sufrí, ya lloré, ya me sentí fatal, pero la vida continúa y decido aceptar esa situación. Ok, ni modo, perdí el trabajo, o está bien, perdí a esa persona que quería, pero pues la vida sigue. Cuando paso por esa situación, cuando paso por todos estos puntos y lo acepto, el punto final es aprender. He aprendido que dicha situación me pasó y me dejó algo de enseñanza. Y aquí entran situaciones muy sutiles, cosas que necesitamos reflexionar, pensar. Por eso muchas personas se quedan cicladas en depresión, en coraje, en enojo, no aceptan un duelo, no aceptan la pérdida de algo, de alguien, o incluso hay duelos en nuestra cabeza que ni siquiera nos hemos dado cuenta, que ni siquiera lo hemos superado. Primero debemos saber vivir la tristeza para ser felices. En general, cuando sentimos tristeza es porque hemos perdido algo real o fantaseado, ¿sí? Todos los días vivimos duelos, todos los días tenemos esta situación de perder algo o alguien. Incluso un ejemplo muy cotidiano que doy a las personas para que entiendan cómo son estos duelos, pues es de que hoy en la mañana no quería levantarme a las 6 de la mañana para irme al trabajo, para alistarme. ¿Y qué pasa? Estoy bien a gusto en mi cama, bajo mis cobijas. Ay, qué rico. Y cuando decido destaparme para levantarme, es nuestro primer duelo del día, porque tengo que aprender a desapegarme de esa comodidad para empezar mis actividades cotidianas. A todos nos han pasado estos duelos diarios, estos duelos. ¿Y qué pasa? Ya entiendes que, ok, ya me activé, me empiezo a bañar y empiezas, si tú te fijas, empiezas a vivir cada una de estas etapas. No te quieres levantar, te levantas enojado y andas súper triste, súper agotado y de repente te metes a bañar y empiezas a cambiar todo ese set de pensamientos y al final, pues te diriges al trabajo y resulta que aprendes cosas nuevas y que te la pasas muy bien. Entonces, pues un ejemplo súper claro, todos los días vivimos duelos. ¿Cómo se crean los estados de ánimo? Ojo, importantísimo esto, porque es algo muy cotidiano, algo que todos los días nos pasa. ¿Sabíamos que el padre de las emociones es el pensamiento? Eh, Recuerden la diapositiva anterior donde les comentaba que cada vez que yo traigo un estado de ánimo, un recuerdo que me causa tristeza, estoy alimentando esos procesos cognitivos que me hacen sentir mal y avanzamos a un sentimiento. Entre mayor actividad en mi pensamiento tenga sobre una emoción, se va a estar creando estos estados de ánimo. La gráfica que está aquí en color azul nos dice que tenemos pensamientos y estados de ánimo, pensamientos y estados de ánimo que se están repitiendo constantemente. Esto significa que nosotros tenemos un autodiálogo cotidiano todos los días. En cuanto tú te levantas, el 90% de lo que hablas es contigo mismo. Revisa cuál es tu autodiálogo, cómo te hablas, qué es lo que te estás diciendo. Y aquí nos estamos metiendo a conceptos psicológicos. ¿Qué tanto te aportas a ti mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Cuáles son tus charlas? ¿Cuál es tu relación contigo mismo? Y es importante que lo tengamos en cuenta porque se dice que cerca de 70,000 pensamientos pasan por nuestra mente todos los días y esto nos coloca en nuestra realidad. Y lo más preocupante de estos 70,000 pensamientos es que la mayoría de estos pensamientos son negativos. Cuando me tocó hacer intervenciones en diversas escuelas, yo platicaba con alumnos de diferentes etapas educativas, desde primaria, secundaria, incluso nivel ya medio y superior, y les comentaba el típico tema del bullying, donde cada uno decía, es que el bullying
es cuando una persona te agrede física, psicológica o verbalmente. Y yo les comentaba que incluso el bullying empezaba con nosotros mismos, cuando desde que cometes un error y lo primero que escuchas es un insulto o algo negativo hacia esa actitud o esa actividad o esa falla que tuviste. Un ejemplo rápido, cuando se te cae el celular, si te ha pasado, ¿qué es lo primero que te dices? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, en efecto, si tú tomas conciencia de tus pensamientos, te vas a sorprender porque desde la mañana, en cuanto te levantas, analiza la calidad de pensamientos que pasan por tu mente. Entonces, esto significa que las palabras que se crean en tu estado mental materializan condiciones de vida. ¿Cómo pasa esto? Cuando pensamos, evaluamos. Cada vez que tenemos algo enfrente, una situación, pensamos y evaluamos. Y todo empieza en un estado normal. Estamos normal. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan esta gráfica. Vamos a suponer que tenemos una cita, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una cita y mi pareja me dice, paso por ti a las 8 de la noche. Y tú dices, perfecto. Y si es una mujer, pues se alista, se pone guapa. Todos sabemos que una mujer dura, le decimos que pasamos a las 8 y pasamos a las 8:30 porque siempre necesitan un poco más de tiempo. En este caso, pues la chica ya estaba lista esperando a cierta persona porque le había dicho que a las 8 llegaba. Pero resulta que son las 8:15 y luego las 8:30 y su pareja no ha llegado. Y empezamos a evaluar. ¿Por qué no ha llegado esta persona? ¿Por qué no ha llegado mi pareja? ¿Por qué no ha llegado la persona con la que va a salir? Y empezamos a evaluar la situación como un evento negativo. Y si va pasando más tiempo y seguimos creando pensamientos negativos, vamos avanzando hacia el extremo donde la situación se vuelve ya algo terrible. Vamos a suponer ya son las 9:30 y la persona no ha llegado y encima le marcas al teléfono y no te contesta. Si, llegamos al parecido con la realidad, es mera coincidencia, y vemos esta situación y de repente cuando ya andamos entre lo pésimo y lo terrible pensando cosas sobre qué le pasa a esta persona, por qué me dejó plantada, qué piensa, que qué o qué, y de repente pensamos, ¿y si le pasó algo malo? ¿Y si tuvo un accidente? Ah, no, pobre persona, y qué tal si le pasó algo, y entonces empezamos a cambiar la balanza de esta gráfica, donde empezamos a pensar, ah, no, pues a lo mejor le pasó algo, a lo mejor le pasó esto, y luego de repente volvemos a la corriente negativa y estamos jugando constantemente con esto. Que no se te olvide que todos los días estamos pensando y evaluando, incluso en este preciso momento. Tú me estás escuchando y estás pensando y estás evaluando. A lo mejor puedes decir, no, pues no me gusta tanto todo lo que está diciendo esta persona, creo que no es de gran provecho y estás evaluando hacia un lado negativo. O por lo contrario, puedes decir, oh, toda esa información yo no la conocía, qué bueno que entré a esta clase, a esta masterclass y empiezas a evaluar hacia el lado positivo. Todo depende con cómo mires el vaso medio lleno o medio vacío. Pero ¿cómo surgen estos pensamientos? Hay tres orígenes para crear y para que nosotros vivamos en nuestra ideología, en nuestros pensamientos, en nuestro sistema de creencias. Uno es la crianza, la cultura, palabra importante, improntas que vamos a estar analizando enseguida. Y el segundo son los conocimientos formales y las experiencias propias. Todo lo que tú acabas de observar, escuchar en estas 5 o 6 diapositivas es un conocimiento formal, es algo que ya está dentro de tu mente, ya las neuronas ya se modificaron, ya sabes que las emociones son de corta duración, cuál es la diferencia entre disfrutar, placer, cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción.
Toda esta información ya está dentro de tu cabeza, ya hubo neuronas que se conectaron, ya tienes este conocimiento y ya puedes aprovecharlo. Y también todo lo que te ha sucedido, todas tus experiencias personales forman parte de tu vida, de tu sistema de creencias. Y por último, pues la imaginación, la visualización o focalización, que viene siendo nada más que nuestro pensamiento, nuestros puntos de enfoque, lo que se está repitiendo en nuestra cabeza, todo esto forma parte de nuestro sistema de creencias, que básicamente es nuestra vida. Nuestro sistema de creencias es lo que somos. Y es difícil cambiar nuestro sistema de creencias porque no sabemos que tenemos ese sistema de creencias. Hay un filósofo, no recuerdo exactamente su nombre, pero él comentaba que tenemos ideas y de esas sí somos conscientes, pero en las creencias vivimos. En esas estamos, o sea, no nos damos cuenta que estamos en un sistema de creencias. Y es aquí donde vamos a empezar a relacionarnos en este tema de la inteligencia emocional y de la importancia que tenemos como maestro, como padre de familia, cuando nos involucramos con nuestros pequeños, cuando nos involucramos con otras personas. Porque vamos a conocer que como educadores, como adultos, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la comunicación y el correcto manejo de nuestras emociones con nuestros niños, con las personas que nos rodean. Si eres educador, si eres padre de familia, si a lo que te dediques y no tienes conciencia de tus emociones, puedes estar improntando de manera negativa o positiva a las personas que te rodean. Generamos improntas, pueden ser buenas o malas. Es importante nunca clasificar o poner etiquetas a nuestros niños. Entre más pequeños seamos, entre los niños pequeños son más susceptibles a crear improntas. Vamos a ir profundizando en el siguiente bloque sobre qué son las improntas. Pero aquí te pongo rápido un gráfico que si vamos a un diccionario y buscas impronta, vas a saber qué es una huella. Pero si hablamos de improntas psicológicas, pues es una huella anémica, es decir, un grupo de neuronas que hicieron conexión en alguna parte de tu cerebro y que ahora forman parte de tu ser, de tu forma de ser, de tu conducta, en esencia de tu persona. Entonces, de niños somos exploradores intensos y unos recolectores de información. Así se genera nuestra actitud, nuestra personalidad, los valores y todas estas herramientas útiles para progresar como personas y como seres humanos. Entonces aquí viene nuestra primera retroalimentación. Muy bien. Siguiente bloque, ¿qué vamos a descubrir? Vamos a conocer el significado de improntas psicológicas y cómo estas son un eslabón importante en las etapas educativas. Como les había comentado, si nos vamos al motor de búsqueda de Google, de cualquier, en Internet, cualquier motor de búsqueda, pues vamos a encontrar que una impronta es una huella. Impronta es un término usado en psicología también, que describe cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica, ya sea en una edad o etapa de vida en particular. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso de que es un proceso de aprendizaje que ocurrió en un momento crítico en nuestra vida y que hay etapas en nuestras vidas? Pues vamos a analizarlo más a detalle y les presento a Konrad Lorenz. Es un investigador científico, premio Nobel de Medicina. En 1973 se le otorgó este reconocimiento y él es una persona que contribuyó bastante a la medicina, a la ciencia, a la psicología, con este término de improntas. Vamos a analizar un poco cómo fue que descubrió este término y cómo lo aplicamos después a nuestras personas, a nuestra psicología, a nuestro desarrollo personal. Resulta que Konrad Lorenz estudiaba aves, el comportamiento tanto de aves, de los animales, tanto de aves como humanos, y se dio cuenta que al nacer estas aves y romper su cascarón,
existía un periodo crítico donde el ave muestra apego o un fuerte lazo con su madre. Importante, ojo, fíjense enseguida, ¿eh? O si eran huérfanos con el primer ser que veían a su lado. A esto le llamó impronta. En la fotografía que tenemos aquí, Konrad Lorenz tenía un zoológico, una reserva donde estudiaba y convivía con sus animales, en especial las aves. Y se dice que él tuvo esta idea de cuidar unos pequeños huevecillos, unos huevos de unos patos, de unos patitos. Él los cuidó desde que tuvo estos huevos, los cuidó, los protegió y al final, cuando estos huevos se rompieron, que nacieron estos patitos, y lo primero que vieron fue a Konrad Lorenz, lo identificaron como su figura de protección, de seguridad. Y entonces, a donde Konrad Lorenz se movía, porque estos patitos lo seguían. Konrad Lorenz los protegió, los alimentó, y esto creó una fuerte conexión emocional y se generó esta impronta de seguridad en ellos. Algo que debemos de tener en cuenta es que todos nosotros pues tenemos improntas y nuestra primera impronta pues fue cuando nacimos. Cuando nosotros nacemos, que venimos a este mundo, que nos dan a luz, lo primero que hace el doctor, ¿qué es? Colocarnos a un lado de nuestra madre para que exista esta comunicación inconsciente, puede decirse, simbiótica, y nuestra madre capta nuestro olor de manera inconsciente, nosotros nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, y así se da nuestra primera impronta afectiva. Y añadiéndole otra característica importante a las improntas es que éstas tienen un periodo, suelen ser parte breve del pasado del cual el individuo ya no aprende más, por eso se denomina periodo. Los primeros periodos, por ejemplo, las primeras etapas de vida es puro aprendizaje y nosotros recibimos improntas de todos lados. Impronta de nuestras madres, de nuestro padre, de nuestro entorno. Si estamos en un entorno seguro, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, vamos teniendo más confianza y esto nos hace que con el paso del tiempo estas situaciones sean importantes en nuestras siguientes etapas. Algo que también les sugiero que analicen es un video que se llama La Resiliencia, del doctor Boris Cyrulnik. Él tiene una entrevista muy importante donde comenta que niños que les tocó vivir en una etapa difícil que fue la Segunda Guerra Mundial, estos niños incluso antes de nacer, porque se dice que se recogieron a las mamás que estaban embarazadas y que les tocó vivir etapas fuertes de estrés, de pánico, de traumas, donde vivieron vivencias muy difíciles. Estas mujeres se dice que se rescataron y se les dio atención psicológica, pero cuando nacieron estos pequeños, se notó que tenían un déficit muy importante en su desarrollo cognitivo y que incluso tenían problemas emocionales, problemas físicos, por ejemplo, batallaron o duraron más tiempo para hablar, para caminar, y todo esto derivado a una situación muy complicada por las que ellos pasaron. Pero gracias también a esta cualidad que tenemos, que es la neuroplasticidad, pues, ¿qué pasa? Se le da cobijo, se le da protección, se le dan las herramientas para que estos niños y para que las madres puedan salir de estos traumas por medio de otro factor que tenemos, que es la resiliencia, que significa que tenemos esta capacidad de salir adelante, esta capacidad de reponernos ante alguna situación de dolor, utilizarla a nuestro favor y salir adelante. Entonces, las improntas son periodos de nuestra vida donde
tenemos que tener cuidado para cobijar y proteger a nuestros niños. Cuando nuestros niños avanzan de etapas, seguimos teniendo improntas. Por ejemplo, cuando entramos a etapas educativas como la primaria, cuando entramos al kinder o al jardín de niños, como también se les dice, pues nos sometemos a nuevas vivencias. ¿Qué pasa? Como niño empiezo a enfrentarme a conflictos donde ya no está mamá y ya no está papá. Pero si yo desde pequeño fui un niño seguro y protegido, voy a tener herramientas inconscientes para poder enfrentarme a esos nuevos conflictos. Pero si ese niño fue maltratado, si incluso 2 o 3 meses antes de nacer, si vivo por situaciones difíciles dentro de mi entorno, esto contribuye seriamente a las siguientes etapas de vida. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a tener niños que van a batallar con su conducta y van a tener problemas de desarrollo en sus siguientes etapas. Entonces, también como educadores tenemos esta tarea de cobijar a nuestros alumnos, de darles seguridad y protección en sus siguientes entornos que son la escuela. Y bueno, pues este término, como les comentaba, es utilizado en psicología y etiología, que describe cualquier tipo de aprendizaje. Para que nos quede súper claro cómo funciona una impronta, tenemos que identificar 3 elementos. De esto se compone una impronta emocional. Un momento, una interpretación y una emoción. Un momento de nuestras vidas, nuestro cerebro odia la incertidumbre, tiene que darle una explicación y esta explicación va cargada de una emoción. Vamos a contextualizarlo, vamos a poner un ejemplo para identificar estos 3 elementos. Síganme, utilicen la imaginación para seguirme con este ejemplo. Vamos a suponer que un padre, un papá, tiene 2 niños, uno de 5 años y otro de 3 años. Y entonces el papá va a la tienda a comprar X cosa, lleva a sus 2 hijos y el niño de 3 años señala un chocolate y el papá se le hace bien comprárselo. No lo piensa mucho, agarra el chocolate y lo paga. El niño de 5 años observa la situación y dice, papá, yo también quiero un chocolate. Y el papá se despulca las bolsas y dice, no, mijo, pues es que ya no tengo dinero. Un niño de 5 años no entendería exactamente por qué no tiene dinero para él cuando sí le compró a su hermanito. Y entonces el niño empieza a pelear por su chocolate. Papá, yo quiero ese chocolate. Cómprame un chocolate. A mi hermanito le compraste un chocolate. Y el papá no andaba en un buen día, circunstancias de trabajo, etcétera. Se enoja con su otro hijo de 5 años, lo regaña y encima le da un manotazo. Ya no estés molestando, por favor. Después te compro un chocolate y ya no estés fregando, ¿sí? Imagínense al papá súper enojado regañando a este niño. Estamos maximizando la experiencia para poder entender qué va a pasar en esta experiencia. Momento, el niño observa que puede obtener un chocolate igual que su hermanito. Interpretación. ¿Qué pudo haber pensado el niño de 5 años cuando su papá le negó ese chocolate? ¿Y qué emoción viene cargada con esa interpretación? Tristeza, coraje, enojo, etcétera. ¿Qué puede pasar en esta situación? Que se puede crear una impronta de dolor, una impronta de psicología de dolor. Por ejemplo, pudo ser que esta información pasó en un periodo crítico de la vida de este niño y se quedó almacenada en nuestro inconsciente. Y este niño, cuando es adulto, cuando tenga 25, 28 años, 30, que anda buscando trabajo y que lo consigue, y que una impronta de dolor de hace muchos años puede interferir en su conducta del presente. Puede decir, como cuando fue niño, la interpretación sería, ¿por qué mi papá no me compró un chocolate? ¿Yo no soy importante? O en caso de que mi hermanito, en caso de que estemos en peligro, mi papá va a defender más a mi hermanito. Todas esas interpretaciones van cargadas de una emoción y eso se puede haber quedado guardado en nuestra cabeza y resulta que cuando somos adultos
tenemos un empleo, tenemos un trabajo, tenemos una pareja y decimos, no, yo no me merezco esta pareja, no, yo no me merezco este trabajo, no, esta situación no es para mí. Y empezamos a crear condiciones o conductas de vida que nos limitan, que nos hacen menos placentera la vida y que nos frustran. Entonces, qué importante es tener cuidado con la creación de improntas, porque estas pueden estar acompañándonos por el resto de nuestras vidas y que muy posible no nos demos cuenta. Pero no nos asustemos. Somos seres humanos con las capacidades neurológicas de la neuroplasticidad para salir adelante. Tenemos un sinfín de cualidades psicológicas a nuestro favor, como la resiliencia, pero necesitamos darnos cuenta de nuestro sistema de creencias. ¿Cómo podemos sanar improntas negativas? Actualizar nuestra forma de pensar. Este joven, vamos a suponer otra vez este ejemplo, esta persona de 25, 28 años que se da cuenta que tiene problemas para relacionarse con otras personas, que tiene problemas para tener un buen empleo, que se empieza a dar cuenta y se empieza a decir, bueno, ¿por qué en mi vida me va tan mal? Y esta persona se somete a un proceso terapéutico y se da cuenta de que hubo momentos en su vida que lo frenaron, que le dieron ese aprendizaje, esa impronta y que de alguna manera inconsciente él se está limitando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obviamente bajo un proceso psicológico, cuidado de un terapeuta profesional. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que retomar ese momento de dolor y de forma consciente asignarle una nueva interpretación positiva. ¿Se acuerdan de las neuronas que se interconectaban y que esto significaba plasticidad cerebral? Y que si yo vivía mucho una experiencia, iba a crear nuevas neuronas. Pues si yo viví una situación difícil y esta situación fue tan fuerte emocionalmente, creó neuronas, creó un sistema, una carretera de neuronas que se reflejan en una conducta y que a lo mejor no me doy cuenta porque es un sistema de creencias que está en mi vida. Pero cuando me empiezo a cuestionar y empiezo a ver que no estoy sacando provecho de mi vida, que estoy teniendo broncas, entonces ahí aparece este proceso terapéutico y significa que necesito cambiar ese autodiálogo negativo que tenía. Por ejemplo, esta persona ahora va a decir, en lugar de, va a decir gracias bajo un proceso terapéutico. Tiene que encontrar ese momento difícil de dolor y asignarle un valor positivo a ese momento de dolor. Por medio del factor gratitud, va a crear nuevas verdades o nuevas sinapsis. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona ya cuando inicia su proceso terapéutico, cuando se da cuenta de que está mal en su vida y que empieza a llevar un respaldo psicológico, entonces él va a decir lo siguiente: gracias a que mi hermanito, gracias a que mi padre me negó ese chocolate cuando iba con mi hermanito, hoy trabajo y lucho por lo que yo quiero. Gracias a que en algún momento de mi vida me fue negada cierta situación, hoy yo soy autosuficiente. Si entendemos la idea de que es muy importante ir a ese evento de dolor, sacar lo positivo desde un factor gratitud y neurológicamente vamos a cambiar nuestras neuronas creando nuevas verdades. Un libro que les recomiendo, no sé si a lo mejor ya lo leyeron, se llama Ámate y sana tu vida. Es más que un libro, es un manual de trabajo de Luise L. Muy interesante. A mí, es uno de los libros que te hace autocuestionarte, que te hace preguntas exactas para que tú te des cuenta si estás bien en cosas que nunca te habías preguntado, como qué tal estás en tu vida amorosa, qué tal te va en tus finanzas, qué tal te va en tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Todas estas interrogantes que luego las damos por hecho y que resulta que a lo mejor puede ser que ahí se encuentre albergada una impronta de dolor. Bueno, vamos avanzando.
¿Qué vamos a descubrir en este siguiente bloque? Vamos a analizar el concepto de las neuronas espejo y la importancia que tienen en el desenvolvimiento social. ¿Qué son las neuronas? ¿Cómo se descubrieron las neuronas espejo? Bueno, pues resulta que se descubrieron por medio de un accidente de una investigación neurocientífica. Resulta que Giacomo Rizzolatti fue el neurocientífico que descubrió las neuronas espejo, y esto fue mientras observaban a unos monos en uno de estos lugares de investigación, en estos laboratorios donde investigan, donde tratan de entender el comportamiento humano por medio del comportamiento animal, y observaban cómo estos monos se les daba una actividad y se analizaba su actividad cerebral. Entonces resulta que, por ejemplo, le daban una banana a un mono y el otro mono que solo observaron que ese mono, aunque solo veía cómo el otro tenía en sus manos esta banana, se activaban las mismas regiones neuronales, aunque el otro no tuviera en sus manos o en su poder esta banana. Fueron observadas en primer lugar en primates, luego se descubrieron en humanos y en algunas aves. Al ser humano se les encuentra en el área de Broca y en la corteza parietal. Aquí podemos observar en esta gráfica un rango, un entorno más o menos sobre dónde están estas neuronas espejo. Entonces observaron que que nada más con observar, si yo observo a una persona que está tocando el piano, mis neuronas espejo van a simular ese movimiento. Pero las neuronas espejo no solo detectan o imitan el comportamiento de otras personas. Hay varias funciones súper importantes de las neuronas espejo. Nos dicen, la neurociencia nos dice, supone también que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas, ligadas a lo que es nuestra vida social, a los procesos de empatía, a la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y la imitación fundamental en los procesos de aprendizaje. Cuando observamos, de hecho son las neuronas que se activan más rápido cuando nacemos y tenemos cuando nacen nuestros hijos, que tenemos hijos y vemos a nuestro hijo, las neuronas espejo detectan inmediatamente todas las microfracciones de expresión que se dan en mi cara. Hay una fotografía muy interesante donde un papá le saca la lengua a su hijo y el niño inmediatamente los saca la lengua. Son las neuronas espejo que están imitando un comportamiento en la otra persona. Otro ejemplo de neuronas espejo, cuando bosteceamos. Seguramente te ha pasado que ves a una persona bostecear y te dan ganas de bostecear. ¿Qué es bostecear? Esto es decir, eso es bostecear. Y cuando observamos a una persona, nuestras neuronas espejo se activan. Algunos científicos consideran que las neuronas espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década. Y no solo imitan comportamientos, sino también registran emociones. Son las neuronas espejo las que nos hacen ser empáticos. Si yo veo una persona que está batallando y observo su rostro, inmediatamente voy a identificar que está sufriendo, que está pasándola por un mal momento y trato de ayudar gracias a las neuronas espejo. Un paréntesis rápido, las neuronas espejo han evolucionado y son parte importante de nuestras vidas, pero hoy qué importante también es tener en cuenta de que gracias a la tecnología estamos teniendo problemas de comportamiento de nuestros hijos y de nuestros alumnos, puesto que por un mensaje puedo decirle a una persona un comentario negativo y como yo no estoy observando a la otra persona, no hay esta interacción, no hay esta comunicación entre neuronas espejo y entonces mi empatía es muy nula y no me importa lo que la otra persona siente.
Por eso es muy delicado esto de mandar mensajes negativos o mensajes que contengan insultos o algo a otra persona, y sobre todo en edades muy tempranas, en edades como son nuestros pequeños y nuestros jóvenes, donde incluso hay procesos neurobiológicos que aún no se han terminado de desarrollar. Obviamente esto es también un campo muy importante de analizar y que necesitamos tener cuidado, sobre todo con la tecnología, para que no lastimemos a nuestros hijos y para que ellos también entiendan lo importante de la empatía. Entonces, la misión de estas células es reflejar la actividad que estamos observando. Se activan cuando ejecutamos una acción determinada y también cuando observamos a otro individuo realizar esa misma acción. Permiten reflejar la acción en la acción de otro en nuestro propio cerebro, de ahí su nombre. Una neurona espejo, por lo tanto, es una célula nerviosa que se activa en dos situaciones, al ejecutar una acción y al observar ejecutar una acción. Y agregar que son las que nos dan esta habilidad y esta cualidad de tener empatía hacia las demás personas. ¿Qué es ser empático? Sintonizar con las señales sociales sutiles que indican que necesitan o que quieren los demás. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se rige la empatía. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se rige la empatía. Primero necesito conocerme a mí mismo para poder ponerme en los zapatos de la otra persona. Si yo no sé todas las broncas o improntas negativas que estoy acarreando y que no tengo conciencia sobre mis emociones y que batallo para identificarlas, a lo mejor como adultos es una obviedad saber sobre nuestras emociones y eso también tenemos nuestras dudas. Ahora imagina un pequeño niño que está pasando por un momento triste, un momento de dolor y que no sabe ni cómo expresarlo y que encima llega otro niño y que le da una retroalimentación negativa. ¿De qué manera impacta eso en sus procesos de desarrollo personal? Cuanto más abiertos nos encontramos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Y por último, la empatía es la habilidad que podemos tener las personas para ponerse en el lugar del otro. Esto está relacionado con el apoyo, la comprensión y la escucha activa. Empatía en la educación es un refuerzo al sentido humano, permite que los estudiantes se centren en lo que hay a su alrededor en lugar de focalizar la atención en sí mismo, mejora las relaciones sociales y la interacción, y las interacciones son más ricas, contribuye a la socialización, la empatía es clave para ser queridos por los demás y para una sana autoestima. Y pues hasta ahí fue el penúltimo tema. Vamos a entrar al último tema. Neuronas espejo fue lo que acabamos de ver. Vamos a conocer las plataformas y los modos emocionales y cómo te puedes mover en ellas para mantener un estado de ánimo óptimo. Y ahora sí, vamos a retomar modo creativo contra modo de defensa. Un ejemplo muy sencillo de cómo nos podemos colocar en un modo creativo es cuando vivimos emociones placenteras y esto va a provocar una buena conducta, una buena performance. Tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos situaciones, tenemos un contexto todos los días que nos colocan en emociones placenteras o en emociones displacenteras. El estar siempre en una retroalimentación negativa, que recuerden que desde el momento en que nos levantamos necesitamos cuidar nuestro autodiálogo, porque esto nos puede colocar en un modo de defensa y es una mala performance. Vamos a manifestarnos de una mala manera. En pocas palabras podemos decir que el modo creativo disfruto y tengo una buena performance. Y cuando estoy enojado, estoy en un modo de defensa y no hay una buena performance. ¿Recuerdan esta gráfica? Nos colocábamos en un extremo o en el otro, ¿sí? Pero vamos a especificar más claro esto. Vamos un poco más allá.
les presento la plataforma emocional, plataformas emocionales. Miren, nos colocamos vamos a estar en el medio de esta gráfica. La mayoría de nuestro tiempo estamos en un estado normal. Estoy tranquilo. Si vemos exactamente la mitad de esta gráfica, me coloco en un estado normal y es cuando estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa? Cuando me encuentro en situaciones estresantes, en situaciones difíciles, donde poco a poco me voy recorriendo a un estado donde me pone mal carácter, de muy mal humor? Primero tengo una plataforma emocional primaria, donde me empiezo a fastidiar, donde no me empieza a gustar la situación y avanzo a una plataforma emocional secundaria que me pone en un estado terrible, pésimo, y por consecuencia en la parte de abajo vamos a ver que me coloco en emociones malsanas o modo de defensa profundo. Conforme avance en mis pensamientos negativos, pesimistas, me voy a colocar en un estado emocional de defensa, en donde no voy a tener un buen rendimiento creativo, donde me voy a sentir incluso mal, incluso también mi sistema inmunológico se ve debilitado, las emociones negativas me ponen de mal humor, me siento frustrado, no rindo creativamente, no me puedo concentrar y me siento mal o negativo. En el otro extremo podemos ver también cómo podemos avanzar hacia el otro lado y esto me va a colocar en un modo creativo, en un modo donde voy a estar en un modo creativo profundo, donde conecto con mis ideas, donde me siento congruente, donde me siento creativo, donde tengo nuevas ideas, donde estoy bien, me relaciono bien con las demás personas, me siento fuerte. Incluso se dice que las personas que se desarrollan en su ámbito profesional, y que se mantienen ocupadas intelectualmente, pues están bien emocionalmente y esto fortalece su sistema inmunológico. Pero ¿cómo funciona esto? Pues resulta que tenemos un sistema llamado sistema autónomo y está compuesto por dos partes, las cuales funcionan principalmente uno en oposición a la otra. Les presento al sistema nervioso simpático, que su nombre para nada refleja lo que es estar simpático, puesto que nos coloca en un estado de defensa. Pues tenemos el sistema simpático y parasimpático. Son los dos responsables de mantener nuestro organismo en un constante equilibrio. Resulta que el sistema simpático nos prepara el cuerpo para el tipo de actividades vigorosas asociadas a la lucha o a la huida. Y esto es cuando observamos algún peligro, cuando hay un factor estresante y nos prepara para responder de alguna manera, incluso con violencia. Cuando observamos que en nuestro entorno, en nuestro ambiente, hay algo que nos amenaza, o nos preparamos para luchar o nos preparamos para huir. Eso es el sistema simpático. Por otra parte, tenemos al sistema de nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos el sistema parasimpático, que su función es traer es traer de vuelta al cuerpo desde la situación de emergencia a la que lo llevó el sistema nervioso simpático. Cuando ya no hay peligro, cuando ya pasó el momento estresante, difícil de ese entorno, vuelvo a recuperar mis latidos del corazón. Cuando estoy en modo de lucha o huida, mi corazón bombea toda la sangre a mis extremidades por si tengo que luchar, por si tengo que huir. Entonces, mi cerebro no es creativo porque está pensando en sobrevivir, en salir adelante en caso de una dificultad, tengo que defenderme. No puedo ser creativo, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo mantenerme en sociedad o no puedo tener estos factores de empatía con las demás personas porque primero está salvarme. Y es que
Esto pasa incluso en nuestro día a día, cotidianamente. Hay un sinfín de cosas que nuestro cerebro se autoengaña porque piensa que está amenazado. Un ejemplo muy cotidiano: si a ti no te gusta hablar en público, párate enfrente de una audiencia y vas a sentir cómo de repente te empiezas a paralizar, no encuentras las palabras, te trabas, te sientes muy desprotegido, incluso quieres salir corriendo de ahí. Pues es tu sistema simpático que te dice, oye, aquí hay peligro, tienes que salir de aquí, pero en realidad no hay ningún peligro, ¿sí? Y cuando ya pasas por esa situación, todo tu sistema endocrino empieza a, a caer en su estabilidad, empieza a recuperarse y nos empezamos a tranquilizar: estoy tranquilo, estoy pasivo, que esto sería cuando ya paso por esa situación difícil. Y también podríamos asociarlo cuando nuestros alumnos están en su aula de clases y se vive un ambiente sumamente estresante. Pues puede ser que estemos activando nuestro sistema, o estemos activando, mejor dicho, el sistema simpático de nuestros alumnos y se sientan atacados. Entonces es importante que tengamos en cuenta que necesitamos mantener en equilibrio a nuestros alumnos o a nuestros hijos. El equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático será de gran utilidad para aumentar el rendimiento en nuestros estudiantes o en nuestros hijos. Un ejemplo: zona de alto rendimiento. Vamos a tener estados de ánimo de serenidad, confianza, entusiasmo, y esto va a detonar inteligencia, creatividad, atención, aprendizaje. Si estoy en un lugar donde me la paso bien, donde disfruto la compañía de las personas que están a mi alrededor, donde sé que no voy a ser atacado, donde me gusta el convivio, donde me la paso muy bien, pues esto me va a colocar en un modo de, de creatividad profundo, que si me pongo a dibujar, si me pongo a pintar, si me pongo a resolver algún problema, voy a tener todos los factores necesarios para desenvolverme mejor. Pero ¿qué pasa si caemos en una zona de supervivencia? Es decir, pregunto algo a mi profesor y él me ataca o me pone un sobrenombre o me dice las cosas de mala manera. Mis neuronas espejo detectan inmediatamente que el profesor tiene una mala actitud y que me responde mal. Entonces empiezo a tener este sistema de defensa, me bloqueo y por lo tanto los factores de inteligencia, de creatividad, atención, aprendizaje se van a ver afectados. Y enseguida tenemos la zona de renovación, algo que se está implementando ya muy constante en las aulas de clase, que necesitamos que nuestras clases sean de menor tiempo. Y, por ejemplo, en este momento, es muy probable que ustedes ya estén cansados, que ya estén fastidiados, que ya quieren que se acabe todo esto. Pues es algo que les puede pasar muy seguido a nuestros alumnos. Por eso es importante que tengamos momentos de relajación y de recuperación. Cada vez que yo termino 4 o 5 diapositivas, trato de sacar alguna charla, trato de sacar alguna retroalimentación, o incluso podemos agregar algunos ejercicios como ponernos de pie, relajarnos un poco, salir del aula de clases. Si tengo a mi hijo estudiando en casa, darle entre 15 o 20 minutos, cada 15 o 20 minutos, un momento de descanso, un momento de relajación. Esto hace que se active de nuevo su inteligencia, su creatividad, su atención, y por lo tanto puede tener un mejor aprovechamiento y aprendizaje. Y la última zona a la que queremos llegar, pues es la zona del hundimiento, donde ya estamos súper agotados, no hay acción, estamos antipáticos y caemos en zonas muy profundas de desinterés. Y esto obviamente no activa nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra atención. Hay que tener cuidado con el agotamiento y la inacción. Tener a nuestros jóvenes y a nuestros alumnos activos, pensando. La tecnología ha llegado a un punto donde hace que nuestros alumnos tengan esta actitud o esta
actividad de intromisión mental. Si allá afuera no hay algo que me capte la atención, voy a recurrir a lo que traigo en mi mente para inactivarme, para irme de ese momento y pensar lo que yo quiero y por lo tanto me voy a bloquear, no voy a obtener, no van a obtener mi atención porque lo que está allá afuera no es de mi interés. Este cuadrante está así a grandes rasgos, pero qué importante es conocer estos 4 cuadrantes para ser aplicados. Y por último, pues vamos a caer en un dominio de acción. ¿Qué va a determinar que tengamos un buen día o un mal día? El día en que sentimos que todo va mal, estás bajo un dominio de acción de emociones como enojo, miedo, vergüenza, que nos hacen incapaces y que activan el sistema simpático. Ojo, importante, si yo siento estos elementos de enojo, miedo, vergüenza y me bloqueo y no los confronto, voy a caer en este sistema, en este sistema simpático. Y entonces, pues, cuando ya confronto esos problemas y salgo adelante, acuérdense que las emociones son energía y me mueven hacia aquello que yo quiero, pues me voy a sentir mucho mejor. Cuando te sientes un ganador y que todo va bien, en esos días estás bajo el dominio de acción de emociones que permiten que las cosas te salgan bien. Y si estás bien, si te encuentras bien emocionalmente, podrás estudiar, reflexionar, recordar, tener relaciones sexuales, comer, reír, bailar, cantar, ser completamente creativo, hacer deporte en forma habilidosa, estar atento y elocuente, por mencionar algunas cosas. Pues bien, estamos ya a punto de concluir y en resumen, pues conocimos las características de las emociones, nuestros estados de ánimo, las improntas psicológicas y cómo se pueden relacionar en las etapas educativas. También conocimos las neuronas espejo, cómo son importantes para desenvolvernos en un ambiente social agradable y que es importante que lo complementemos con procesos de empatía con nuestros alumnos y con nuestros hijos. Y también, por último, vimos lo que eran las plataformas emocionales, cómo nos podemos colocar en un modo creativo o en un modo de defensa, relacionándolos también en este último cuadrante de las zonas cerebrales, zonas emocionales en las que nos podemos colocar. Pues, ¿qué podemos rescatar o qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aplicar sobre todo? Mantener una conversación abierta con nuestros alumnos sobre las emociones y poder expresar cómo nos sentimos es importante para tener un ambiente emocional sano. Que tus alumnos tengan esta interacción contigo, que seas un docente o un adulto íntegro, que puedan expresar sus emociones, que sepan que pueden acercarse contigo y que no va a haber un peligro, que no va a haber una situación donde los coloque en modo defensa y que puedas tener un mejor ambiente emocional con ellos. Evitar cualquier tipo de etiqueta, sobre todo lo que pueden provocar estados de ánimo displacenteros. Como docente, como educador y también agregar como padre de familia, es importante que trabajes en tus emociones, en los pilares de la inteligencia emocional que te brindaron, que te brindarán una mejor relación con tu hijo o con tu alumno. Además, sugiere actividades, esto como un extra, sugiere, haz actividades con tus hijos, con tus alumnos, actividades en grupo que salgan de la rutina para activar neuronas espejo con sus demás compañeros y además recuerda que todo aquello que sale de lo normal, todo eso que se repite, por ejemplo, irte a sentar donde mismo, con la misma persona, todos los días, escuchar lo mismo, todo esto hace que te encierres en un ambiente que ya tienes controlado y si ya tienes controlado lo que está a tu alrededor, en tu entorno, va a pasar algo que se llama intromisión, vamos a caer en la zona de aburrimiento y lo aburrido cansa, fastidia y nunca vas a aprender cuando estás en este estado de aburrimiento. Entonces, importante innovar, estar buscando nuevas maneras, salir de nuestra zona de confort, implementar nuevas herramientas, jalar, sacar a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuevas experiencias. Por último,
frase para reflexionar es un proverbio africano y dice, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Más vale tener cuidado y darle una buena educación una buena educación emocional a nuestros pequeños para que cuando sean adultos no tengan que repararse de una manera tan drástica emocionalmente. Bueno, personas que están del otro lado de la pantalla, hemos concluido con con esta charla, con esta plática, pero prácticamente lo que buscamos es que por ahí en nuestra mente empiece a germinar una semilla que nos meta esta inquietud de seguir aprendiendo, de buscar más información y de involucrarnos más en estos temas. Pues muchas gracias por todo. Les deseo que tengan una excelente tarde, noche. Saludos desde acá, desde el estado de Chihuahua y pues seguimos en contacto.